Un quarterback que no sabemos si prefiere jugar Call of Duty o su trabajo en la NFL. Un equipo que es ahora o nunca para ganar otro Super Bowl. Otro que viene con una renovación completa de su ofensiva. Y el equipo que se ha dedicado a pagar en los últimos años a sus estrellas. Veremos si le funciona. Esta es la división oeste de la Conferencia Nacional. Yo soy Gonzalo García, conmigo está Master Rogan y esto es la previa de las divisiones de Nación Fútbol. Comenzamos. Bueno, y para hablar hoy de esta división del oeste de la Conferencia Nacional, tenemos con nosotros a alguien que fue fundador de Destino Canton y aparte se formó en SportsCenter de ESPN. Démosle la bienvenida a Santiago Escamilla. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y listo para hablar de mis Niners. Y pues tenemos a los Niners como este primer equipo del que vamos a platicar. ¿Cómo los ves tú de cara a esta siguiente temporada? Sabemos que vienen de una temporada que no fue la mejor, como muchos esperaban. Gran parte siento que fueron las lesiones. Se vieron muy afectados toda la temporada en diferentes posiciones. Creo que la más importante, McCaffrey. Y pues de ahí vino una cascada de problemáticas a lo largo de la temporada pasada, ¿no? Sí, McCaffrey, Ayuk, parecía un momento en el que ya no era gracioso, ni siquiera lo que estaba pasando, ya nada más querías llorar, ¿no? Y terminó cargándose el equipo sobre Brock Purdy, un mariscal de campo que estaba en su última temporada antes de la extensión que acaba de firmar y que realmente, aunque no decepcionó del todo, tampoco estuvo a la altura del nivel que había mostrado en otras temporadas, y ahí es donde queda un poco la duda para San Francisco de cara a esta temporada, ¿no? Ahora que ya le estás pagando a Purdy, después de su peor temporada como titular, seguimos confiando en él, en que se pueda afianzar como el futuro de la franquicia. Están apostando porque sí, por el contrato que le dieron, pero creo que es una duda. Sí, es un contrato por cómo está estructurado que demuestra la confianza que tienen en él a largo plazo. Sí, creo que justamente estoy de acuerdo yo en que mucho de lo que va a recaer de lo que pueda hacer el equipo en esta temporada va a recaer en justamente Brock Purdy y también Christian McCaffrey, que ya viene ahora sí con tiempo de esta lesión, qué imagen pueda mostrarse. Pero volviendo a Purdy, sí, creo que la cuestión de que ahora ya le pagaste, ya tiene que demostrar que tiene que ser la estrella del equipo en cierto modo, porque al final de cuentas lo que le está llevando del tope salarial es ahora sí que el dinero para que pueda demostrar que es la imagen de la franquicia. Que yo tengo mis dudas, siento que Purdy, por lo mismo que vimos la temporada pasada cuando estuvo un poco más limitado en cuestión de armas y de el equipo a su alrededor, siento que demostró que tal vez en momentos le puede complicar un poquito la situación y que justamente ese contrato tan grande puede terminar limitando un poquito más al equipo a futuro por la misma cuestión de poder firmar un equipo más completo. Es que si nos vamos con algunos juegos como por ejemplo contra los Chiefs, contra los Bills, Cardinals, Rams la temporada pasada, Brody apareció con entregas, con equivocaciones en los momentos más importantes y por eso sí considero que es una duda. Ahora, el contrato que le dieron, pues es razonable, ¿no? No va a estar dentro de los 5 mejor pagados, no lo volvieron como Dak Prescott el mejor pagado del NFL, nada por el estilo. Así que le vas a seguir pudiendo ayudar un poquito. Ya extendieron a Fred Warner, tienes a George Kittle, tienes a Trent Williams, tienes un montón de jugadores que cada uno de ellos está siendo pagado como uno de los 5, de los 10 mejores jugadores de su posición. Creo que es lo positivo dentro de todo, que sí extendiste al mariscal de campo, que emociona, pero genera dudas también. O sea, hay razón para que esté ilusionada la afición de San Francisco, pero no estamos hablando del siguiente Patrick Mahomes, Josh Allen, alguien así, ¿no? Creo que todos nos podemos dar cuenta de eso. Y en teoría, por el contrato por el que firmó, sí vas a poder seguirle dando ayuda. Como fan de los 49ers, miren, esperemos y ojalá Brock Purdy me calle la boca y me diga, no, sí soy Josh Allen, sí soy Patrick Mahomes, sí soy ese nivel, que no creo, pero bueno, quién sabe, ¿no? Y ahí lo comentó en un podcast Puka Nacua. Él decía, antes de que se diera esta extensión, decía, la clave para los Niners es cuánto le paguen a Purdy. Si es sobre los 40 y alto, creo que tienen para competir. Si se va para los 50 y alto, ahí es donde se va a destabilizar. Y mencionó como ahí están los, o sea, Dak Prescott, los Cowboys vaqueros batallando. Entonces,
creo que está en esa línea en medios. Sí fue 50, pero porque después dijo, si es arriba de los 50, yo creo que se cierra su ventana. No creo que haya sido tan así. Sí están metiendo mucho capital en general en ciertos jugadores. Creo que son 7 jugadores que son el 70% del cap space, pero creo que son posiciones puntuales y líderes del equipo. De Wagner, también Wagner fue algo que se vio afectado, no se vio tan bien como otras temporadas, pero estuvo toda la temporada lesionado y aún así un super nivel. Si yo tuviera la opción de escoger un jugador de los Niners para mi equipo, Wagner se me hace un jugadorazo, que aparte tiene de origen mexicano, ¿no? Sí, curiosa esa historia, ¿no? Pero más allá de eso también, estaba ahorita pensando mientras enlistábamos los jugadores, es curioso que San Francisco tiene jugadores importantes como Fred Warner, por ejemplo, pero en posiciones quizás no tan valiosas. O sea, yo creo que hay un argumento que se puede hacer de que el mejor jugador en cada lado del balón para San Francisco hoy en día es Fred Warner y George Kittle, una ala cerrada y un linebacker, que son posiciones menos valiosas. Sí tienes a Nick Bosa, sí tienes a Trent Williams, también están buscando construir un poco de la forma en la que la mayoría de los equipos que buscan esas posiciones importantes, pero los líderes no son esos jugadores y es interesante, ¿no? Vamos a ver qué pasa con San Francisco. Más allá de eso, pues es una ofensiva que la línea ofensiva sigue teniendo algunos problemas, algunos huecos, el cuerpo de receptores, pierdes a Deebo Samuel, esperas que regrese Brandon Ayuk, con Jawan Jennings, con Ricky Pearsall, que elegiste en la primera ronda del año pasado, le dispararon y no pudo hacer nada como novato. Yo la verdad es que no se lo achaco a él, o sea, creo que son circunstancias complicadas. Es muy complicado. Sí, o sea, vamos, ¿quién de aquí está exento de que le pase algo? Es un accidente, ¿no? No se lo buscó, estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado y ya, pobrecito, sí. Le regalamos el año para que se recupere y ya después le empezamos a exigir un poquito, pero en teoría debe estar suficientemente bien rodeado Purdy, al menos en ofensiva, para que el nivel se acerque a lo que habíamos visto antes de la temporada pasada. La temporada pasada no es suficientemente buena desde mi punto de vista. Y en defensiva, ahí es donde van a haber muchas más dudas, porque ya resaltamos un par de jugadores, el resto son un montón de prospectos jóvenes de draft de primer año o de segundo año, en los que están confiando en que van a poder rendir desde el principio. Y esa es la parte que a mí más me preocupa como fan de los 49ers. La defensiva, específicamente la línea defensiva, tiene múltiples jugadores que no tienen experiencia y que San Francisco se puso en la posición de que o funcionan o funcionan. Y nunca es un buen proceso ponerte en una situación en la cual dependes de un jugador tan joven, porque los jugadores jóvenes se equivocan, es normal. Sí. Y, es un riesgo. Exactamente. Esperemos que no sea el caso, pero a ver. Creo que específicamente en esta situación, el pick de Michael Williams a mí me genera mucho, pues como mucha intriga por el hecho de que es alguien que tal vez no tenía la mayor experiencia en el colegial, era alguien que tenía mucho talento, pero que lo que se vio ya jugando pues era muy poco. Pero algo que sí creo que puede estar ayudando mucho a esta defensa a dar una mejor cara es el regreso de Robert Saleh, que a final de cuentas vimos que esa defensa con él era otro nivel. E incluso con los Jets, que sabemos que tal vez no tuvo la mejor experiencia, su defensa se mantuvo a un buen nivel y se vio de la noche a la mañana. Él salió y la siguiente semana el equipo se cayó. La defensa empezó a dejar de dar esa cara que habían estado mostrando por los 2 años y medio que estuvo al frente del equipo. Entonces sí creo que eso puede terminar ayudando a esa unidad, en especial porque hay mucho talento joven. No, y creo que le diste al clavo. Creo que los Niners están sus esperanzas puestas en los últimos 2 drafts que hicieron. Si esos funcionan y los jugadores están al nivel, creo que es un equipo con una dimensión extraordinaria, porque están poniendo mucho de las esperanzas en estos jugadores. El punto a favor también, creo que el calendario les quedó súper a modo para darle 100%. Tiempo a que estos jugadores se afiancen y que en una posible postemporada ya tienen cierto nivel de experiencia, cohesión, y entonces es donde ahora sí vamos a ver de qué estás hecho. Pero la verdad es el calendario más sencillo de toda la liga. O sea, a la hora de hacer los picks, dije, es que es difícil ver contra ciertos equipos que los veas realmente perdiendo muchos juegos. Sí, porque hay calidad. Estoy de acuerdo, es la ventaja de jugar contra el sur de la Conferencia Nacional, ¿no? Realmente creo que en ese sentido está sencillo el calendario, y también contra el sur de la Americana. Las 2 divisiones más débiles son las que se enfrentan en la rotación este año contra el oeste de la Conferencia Nacional. Entonces no solo es bueno para San Francisco, es bueno para todos los rivales.
pero definitivamente es un punto a favor, ¿no? También quedaron cuartos en la división el año pasado, entonces tienen un calendario de cuarto lugar y eso ayuda bastante. Pero solo para cerrar el lado defensivo del balón, lo de Saleh es fundamental, estoy completamente de acuerdo con ustedes, pero haciendo un conteo rápido, está CJ West, Alfred Collins, Mikel Williams, Dee Winters, Nick Martin, tenemos a Renardo Green y Upton Stout, además de Malik Mustafa, como jugadores titulares o que van a tener un rol muy importante. Son 9 jugadores, 8 jugadores, ya no sé contar, perdonen ustedes, 8 jugadores que son de primero o segundo año y no han aportado nada hasta este momento en su carrera, son una incógnita. Vamos a ver qué pueden dar, pero realmente, por más que tengan a Robert Saleh, por más que el calendario está sencillo, yo soy un fan pesimista, entonces también tómenlo como de quien viene, pero sí tengo algunas ligeras preocupaciones. Yo no veo a San Francisco como favorito del oeste de la Nacional, e incluso creo que sería una sorpresa si se meten a postemporada por encima de, sobre todo de Arizona. Seattle está reconstruyendo un poquito, cambiaron de mariscal de campo, ahí hay también algunas dudas. La defensiva es buenísima y ahorita vamos a llegar ahí, pero sí creo que Arizona, San Francisco probablemente van a estar ahí peleándose en cuanto a expectativas de lo que pueden conseguir esta temporada, ¿no? La única duda va a ser, ¿sale Call of Duty este año o no? Sí, a ver, ¿qué tanto va a estar jugando ahí? Pero, es un buen punto. Siguiendo con los equipos, pasando al que para mi punto de vista, y creo que para la gran mayoría, es el más fuerte, fue el que más lejos llegó la postemporada anterior, movimientos interesantes, y ya sabemos lo que este entrenador, que fue una revelación hace varios años en Sean, ha demostrado. Entonces, los Rams, ¿cómo ven a los Rams? Yo también los veo como el más fuerte, la verdad. No sé si estén de acuerdo. Sí, no, yo ahí también estoy de acuerdo. Creo que es un equipo muy completo. Creo que en este momento sigue siendo un equipo que está en esta contienda y en esta ventana de campeonato. Y más que nada siento que empiezan a sentir la presión por el simple hecho de que Matthew Stafford no sabemos qué en tanto tiempo le quede, y sin él queda un poco de dudas de qué tanto puede hacer el equipo, cuál es el plan. Sí hay buenas opciones de quarterbacks para el siguiente draft, pero pues sí, queda la duda, ¿no? Entonces creo que el equipo está pensando en ganar ahora, y son el equipo que estuvo más cerca de ganarle los playoffs a Filadelfia, a final de cuentas. Quedaron muy cerca la parte final del partido de poder sacar el resultado. Creo que la defensa dio muy buenos pasos con la cuestión, tuvieron al defensivo novato del año, y no solo él, también lo que hizo Braden Fisk del otro lado en la línea también ayudó bastante, y creo que es un equipo muy completo. Aparte de eso, el draft siento que hicieron buenos movimientos. El hecho de que pues se terminaron bajando porque tal vez querían a Jackson Dart, por lo que parecía, por cómo fue el pick, y en ese momento se fueron a la segunda ronda. Pero el pick en el tight end que tomaron en la segunda ronda a mí me agradó bastante, porque siento que es algo que les va a ayudar, es otra arma más, es alguien que también ayuda bastante como bloqueador, que sabemos que en este esquema como Sean McVay y esta ofensiva que es similar a lo de Shanahan, a lo de Matt LaFleur, utilizan muchos movimientos, muchos sus tight ends bloqueando, y esa cuestión creo que va a ser fundamental porque Ferguson tiene buenas habilidades en ese lado del campo, que va a terminar ayudando a esta ofensiva a dar todo un pasito más, por siento que no tienen un buen tight end en el equipo hasta este momento. Sobre todo por las lesiones de Higbee, ¿no? Porque Higbee no está en el campo de manera constante, entonces no puedes contar al 100 con él. Y aparte el que no hemos mencionado, Davante Adams, como esta arma que va a estar en la dupla con Puka Nacua. La verdad es que Matthew Stafford, por algo, se escuchó que había mejores ofertas por parte de los Raiders, y no recuerdo quién era el otro equipo, pero había otra oferta de otro equipo mayor para Stafford, y él dijo, no, yo sí quiero seguir con los Rams, porque él sabe que si quiere ganar otro campeonato, es con los Rams con quien lo va a poder, con quien va a tener más posibilidades. Creo que era Nueva York, ¿no? El otro equipo que estaba buscando a Matt Stafford, pero decidió quedarse con los Rams. La verdad Gigantes. Es que los utilizo a todos estos equipos solo para subir un poquito el contrato y llegar con Los Ángeles y decir, por acá ya me ofrecieron un montón, ¿eh? Entonces más te vale que también... o sea, que también lo firmes y que lo emparejes, ¿no? La oferta que me estás dando. Stafford para mí es un mariscal de campo bien curioso, porque por un lado todos lo valoran, parece, y digo todos lo valoran porque yo no lo veo de esa forma, como el jugador que puede ser en este momento todavía un mariscal de campo de élite para un equipo que quiere ganar un Super Bowl.
Yo ya no creo que esté a ese nivel. Creo que en este momento Matt Stafford ya está pasando a la etapa final de su carrera en la cual va a ser un game manager plus, o sea, como con un extra, ¿no? Es un jugador que todos conocemos lo que puede hacer al final de los partidos. Si tienes una ventaja, le das el balón y el partido está cerrado, casi ponte a llorar porque es lo más cercano a un jugador que te va a sacar ese partido detrás de Patrick Mahomes. Es el mejor en ese sentido de la NFL en este momento. Y también si lo protegen, si hay una buena bolsa de protección y la línea ofensiva aguanta, el tipo es una garantía. 20 touchdowns, 2 intercepciones cuando estaba protegido la temporada pasada. El problema es cuando no llegaba esa protección. Y fue un problema porque hubieron muchas lesiones en la línea ofensiva. Algunos de esos jugadores ya los reemplazaron, algunos no. Van a mantener elementos que estuvieron lastimados la temporada pasada y esperan que ahora no estén rotos en general. Pero cuando no estuvieron disponibles, la línea ofensiva, su nivel vino hacia abajo un poquito y Matt Stafford estuvo lanzando pases bajo presión. Ahí sufrió bastante. Tuvo 4 touchdowns y 6 intercepciones. Es un jugador que a los 30 y tantos, 37, 38 ya, pues no se va a escapar de todos. Y a ver, nos encantaba, era un kamikaze, ¿no? O sea, se escapaba del jugador, hacían sándwich de Matt Stafford mientras 2 defensivos le estaban rompiendo la cabeza y el tipo lanzaba un pase de touchdown y se levantaba celebrando como si nada mientras se agarraba el hombro que estaba separado, ¿no? Y todos decíamos, qué leyenda. Pero bueno, ya tiene 37 años, ya no lo puede hacer de forma consistente y las lesiones han sido un problema también recientemente para él. Así que si me dicen que la línea ofensiva va a ser como en el año en el que ganaron en el Super Bowl, que va a estar súper bien, que Havenstein, que Dodson van a estar sanos, que Steve Avila va a estar sano, que Eric Jackson va a estar sano, entonces venga, yo estoy completamente arriba de este barco y creo que pueden llegar muy lejos. Tengo dudas con el centro, Coleman Shelton, porque era el centro que tenía Chicago el año pasado y ya vieron cómo les fue. Sí. Y en general han tenido problemas de lesiones varios de estos jugadores que ya resalté. Si ellos no están disponibles y Stafford tiene que correr por su vida, de mí se escuchan que se le va a ver la edad. Ya se le vio la temporada pasada y parece que nadie se quiso dar cuenta, poner atención, nada de esas cuestiones, ¿no? Es un mariscal de campo que tuvo los mismos touchdowns que Caleb Williams el año pasado. Es buenísimo, no voy a decir que no, y me gusta mucho Caleb Williams, pero necesita hacer más con menos. Y en este momento de su carrera ya no es capaz de hacer eso. Ya necesita el equipo que le eche la mano. También creo que los Rams fue uno de los equipos más afectados con las lesiones, esa parte de la línea, pero también Cooper Kupp se perdió muchísimo tiempo, Puka Nacua entraba uno y el otro salía lesionado al mismo partido. Entonces esa parte de no tenerlos por lo que significaban para él, afectó también en esta cuestión del tiempo para encontrar a sus receptores abiertos, pues. Entonces, ese poquito de Detroit que le quedaba a Matthew Stafford, que hizo que vinieran las lesiones, le llegaron por ese lado al equipo. Pero sí, si se mantiene sano y, como dices, la línea le da el tiempo, es un equipo muy peligroso. Sí, yo creo que también un jugador clave de este equipo y que creo que es en cierto modo como el héroe que pues no muestra a nadie y no le dan mucho el mérito que muchas veces merece, es Kyren Williams, que creo que justamente es un arma, fue uno de los mejores corredores la temporada pasada y muy calladito. La verdad es que en ningún momento escuchabas que hablaran de él como si se hablaba de Barkley, de Henry, hasta de Josh Jacobs. O sea, sí creo que va a seguir haciendo esto. Creo que por lo mismo que mencionas de que Stafford ya no aguanta lo mismo, están cargando un poquito más el juego terrestre, tratar de apoyar con otras cuestiones. Y van a seguir haciendo. Yo personalmente sigo creyendo en mi peor pick del fantasy, Blake Corum, que también puede ser una buena opción a futuro porque tiene buenas habilidades y aparte trajeron a otro corredor en este draft. Sí, Jaquez Hunter, sí. A Jaquez Hunter. Entonces, por lo mismo creo que van a tener un buen equipo, aún si llega a pasar una lesión de Kyren Williams, aún si hay una cuestión ahí, creo que van a seguir corriendo bien la pelota y eso le va a ayudar a quitarle un poquito la presión a Stafford. Pues sí, esperemos, sí creo que lo necesitan, es un buen corredor. Blake Corum, yo creo que la única razón por la cual no te dio nada es que no ha tenido oportunidades. Sí. O sea, en cuanto las reciba, va a jugar bien y ojalá que las reciba, porque a veces así pasa, ¿no? Simplemente no llega la chance y pues lo eligieron en un entorno donde ya había un corredor afianzado que simplemente se ha mantenido, ¿no? Ha tenido problemas de lesiones antes, capaz que por ahí puede entrar alguno de los dos más jóvenes, pero definitivamente está afianzado en este momento. A mí lo que más me llama la atención, y no lo hemos mencionado hasta ahorita, es la defensiva, porque el año pasado fue una defensiva que rindió muy por encima del nivel de inversión que habían tenido. Fueron la defensiva que menos gastó en la NFL la temporada pasada. Ninguna le
mandó menos dinero a ese lado del balón que los Rams en 2024, y de todos modos se metieron a playoffs y vimos lo que hicieron contra Minnesota, ¿no? Controlaron ese partido completamente. Ahora, una temporada más viejos, muchos de esos jugadores que ya los resaltaban, Bears, Fiske, que tuvieron una gran temporada, ahora le sumas más experiencia y además otros jugadores que llegan en el draft y que a mí me encantaban. O sea, Josiah Stewart de Michigan, cuando lo eligieron los Rams, no saben, yo quería gritar y romper las cosas porque era uno de mis prospectos favoritos y se lo llevó uno de los rivales divisionales, ¿no? Me parece un jugadorazo verdaderamente. Pooh Paul, el linebacker de Ole Miss, Chris Paul Jr., me parecía uno de los mejores linebackers también y se lo llevan tarde. Es más, no elegido en el draft, también se llevan a Sean Dolac, linebacker de Buffalo, que estaba dentro de mi top 10 y no entiendo por qué no lo eligieron en el draft. No, de verdad que no lo entiendo, pero todos los reportes son que le fue fuera de bien. Cancha. ¿Cómo? Que alguna cuestión fuera de cancha o alguna cosa así. Valor de la posición también, ¿no? O haber jugado en Buffalo. La Universidad de Buffalo tampoco es tan famosa. No sé, yo de verdad que pensé que en la sexta, séptima ronda se lo iban a llevar los Bills y estábamos hablando del sucesor de Matt Milano, porque así suele operar su gerente general y no sucedió. Pero vemos el talento en línea defensiva, vemos el talento que sumaron al grupo de linebackers, que para mí era en este momento el principal hueco que tenían, y la verdad es que digo, es que toman demasiadas buenas decisiones, hacen muy bien las cosas, no por nada ganaron el Super Bowl mandando al diantre el futuro, y 2-3 años después son el favorito del oeste de la Nacional otra vez. Y, o sea, lo hicieron también. ¿Cuántos años pasaron sin tomar primeras rondas? O sea, eso habla de que han hecho muy buenos drafts en rondas posteriores, encontrando estas joyitas, ¿no? Entonces, Les Snead es un héroe sin capa. O sea, verdaderamente el gerente general de los Rams es de los más subestimados de toda la NFL. Sí. Y estos Rams dejaron ir a Cooper Kupp, que ahora decidió firmar en un equipo de la misma división, pero ahora estará en el norte de los Estados Unidos, en Seattle. Y con eso pasamos a hablar de estos... 10 de 10 esa transición. Estos Seahawks de Seattle. ¿Cómo ven a Seattle? Con una renovación completa en el lado ofensivo, se va Geno Smith, Metcalf también trade a los Raiders, trade a los Steelers, Lockett fue cortado, entonces va a ser una ofensiva muy diferente a lo que se había visto en años anteriores. Y traen, por supuesto, a Sam Darnold, ¿no? Y con un contrato muy razonable. Creo que la preocupación de Sam Darnold de todos era, ¿habrá alguien que se pase de idiota y le dé $50 millones? ¿Habrá alguien que verdaderamente caiga en la trampa? Y nadie lo hizo. Y los Seahawks les dieron $30 millones, esencialmente el contrato que firmó Baker Mayfield hace 2 años, se lo dieron. Y con la posibilidad de que después de una temporada, si no funciona, pues ni modo, muchas gracias Sam, vete ahí por otro lado, y nosotros nos quedamos con Jalen Milroe, que tomaron con la selección que obtienen a cambio de Geno Smith. Me parece muy bueno el proceso, refuerzan la línea ofensiva que necesitaban reforzar, y si te pones a ver la defensiva de los Seahawks, yo creo que tiene potencial para ser la mejor de la NFL. Y lo que ha hecho McDonald, la verdad, desde lo que venía haciendo con los Ravens, se vio su mano en este primer año con los Seahawks. Sí, definitivamente. Es un coordinador que es de los más creativos que hay, ¿no? O sea, porque son defensivas múltiples. En teoría es un esquema 3-4, 3 linieros defensivos que están en el interior, 4 linebackers y más o menos así, ¿no? Pero realmente le va moviendo de todo. O sea, nunca sabes qué esperar con este equipo. De repente tiene frentes de 4 linieros defensivos, de repente de 3, de repente de 5, de repente están todos de pie y no sabes quién te va a presionar. Nunca sabes qué esperar con este tipo. Y además es buenísimo coacheando secundaria también. Devon Witherspoon, para mí, está preparado para meterse a la conversación del jugador defensivo del año, y poco a poco ha ido desarrollando todo ese lado del balón. Nos ponemos a revisar, y en general con Leonard Williams, Byron Murphy segundo, Jaron Reed, Jonathan Hankins, que es buenísimo contra la carrera, Riley Mills, que fue el tackle defensivo con más capturas de todos los que estaban disponibles en el draft que acaba de suceder, y lo eligieron como en la séptima ronda, algo por el estilo, ¿no? Una ridiculez. De Marcus Lawrence, tienes a Derrick Hall también en la línea defensiva, sumaron a Jerry Divey, que a mí me gustaba bastante. En general tienen como 8 jugadores que podrían ser titulares en la línea defensiva, en un esquema que en teoría usa 3, o sea, qué ridiculez. Después tienes a Tyrese Knight, a Uchenna Nwosu, Ernest Jones, o sea, en cada línea tienen jugadores que dices son de Pro Bowl para arriba. De verdad que
si Sam Darnold no es un desastre, este equipo va a ser de playoffs, pero sí creo que tenemos ese asterisco grande. Por eso no lo mencioné junto con San Francisco y con Arizona en cuanto a expectativas, porque esos son procesos que ya tienen más tiempo, el mariscal de campo ya está más afianzado con el equipo, ya tiene experiencia previa, todo eso cuenta, ¿no? Los Seahawks es el primer año con el mariscal de campo que nunca ha estado en el equipo, entonces no sabes qué esperar. El año pasado tuvo más pases de touchdown que el MVP, pero esta temporada no sabes qué esperar. Entonces, como que ahí está medio curioso, ¿no? Si es el mismo Sam Darnold del año pasado, estos Seahawks yo creo que están para pelearle incluso a los Rams. Esa es la mayor incógnita que yo también tengo, porque ¿qué versión de Darnold vamos a ver? ¿Qué pasa con Darnold al estar lejos de este Kevin O'Connell? Ajá. Y también el coordinador ofensivo que va a tener es nuevo en Clint Kubiak, que entonces vamos a ver qué puede dar este Darnold, cuál es la versión real, estos años que pasó de maduración en toda esta trayectoria por diferentes equipos, o si vamos a volver a ver un Sam Darnold de los años anteriores. Entonces, esa es una incógnita muy grande. Y un jugador que no mencionaste de su draft, que para mí en la defensiva fue un stand de este draft, en Nick Mangory. La verdad es que agregar esa pieza en la secundaria de los Seahawks también pues, tienen con qué jugar, pero este deporte es de quarterback. Si no tienes quarterback es muy difícil ganar y eso va a ser la clave que rompa o que los haga llegar lejos en la siguiente temporada. Mangory es curioso, ¿no? Cada año hay jugadores con los que no estoy 100% seguro de qué hacer antes del draft, que en teoría pueden ser grandes prospectos, pero no creo que en cualquier equipo alcanzarían su nivel o el potencial que pueden llegar a alcanzar, ¿no? Y creo que este jugador, o sea, realmente yo tengo muchas dudas. Cuando lo scouteé, estaba preparado para ver a un fenómeno, ¿no? Porque todos hablaban de él como si fuera prácticamente Cam Chancellor otra vez, el 2.0 de ese jugador. Y luego lo empiezas a ver y dices, pues, a ver, claramente es un atleta muy especial. Es el único que yo vi, por ejemplo, alcanzar a Jalen Milroe por detrás, cuando estuve scouteando a Milroe, sí. Y eso es especial. Más allá de eso, siempre está fuera de posición. O sea, el tipo como que empieza a correr y nunca está pensando mientras corre, entonces sigue moviendo los pies y de repente cuando quiere reaccionar ya está 4 yardas fuera de posición, ya está en un lugar donde no debería de estar, nunca se anticipa lo que está pasando en la jugada, se pierde mucho en cobertura, malo tacleando, parece que estoy describiendo un pésimo jugador, ¿no? Pero luego lo elige Mike Macdonald y dices, maldita sea, se me hace que sí va a ser bueno. Llegó a la situación perfecta. O sea, hay prospectos que cuando los elige un equipo dices, híjole, como cuando los Steelers agarran un liniero defensivo, inmediatamente dices, no, pues ese sí yo creo que va a funcionar. Y eso es lo que me queda pensando con Nick Mangory, que en otros equipos no sé si hubiera tenido la confianza por todo lo que tiene que mejorar. Pero Mike Macdonald es buenísimo desarrollando prospectos y creo que él vio a Kyle Hamilton, ahora está viendo a Mangory y lo va a poder acercar. En términos de instintos, le da vueltas realmente el safety de los Ravens al novato de los Seahawks, pero físicamente son similares. Sí, yo creo que justamente en este equipo va a tener una buena defensa, como mencionan. Creo que Mangory es otro caso como mencionado de Michael Williams. El talento físico, la cuestión en teoría de lo que puede hacer es altísima. Solo es cuestión de que se ponga a hacerlo. O sea, que verdaderamente de ese brinco que no hemos visto, que con el buen coacheo puede terminar haciéndolo. De lo que mencionaban de esta defensa, yo incluso mencionaste un poquito a Byron Murphy. Para mí, él al inicio de la temporada pasada estaba teniendo una de las mejores temporadas de un novato hasta que tuvo la lesión que lamentablemente frenó un poquito su año. Pero justamente esas primeras semanas que terminaron teniendo este invicto Seattle, que muchos tal vez no esperaban en esta parte, creo que mucho se debió a esa parte de la línea y cómo están pudiendo hacer presión. Y sí, yo creo que va a seguir haciendo algo similar. Evidentemente con McDonald al frente de este equipo, esa defensa va a mejorar. Creo que está en una buena cuestión. Y creo que en general tuvieron uno de los drafts más sólidos de todos los equipos de la liga. Y para mí el pick que más me encantó, que es el pick más anti-Seattle que pudieron haber hecho, es Gray Sable. O sea, tomar un guardia en la primera ronda es lo último que le gusta hacer a este equipo, pero es verdaderamente lo que necesitaban. Mejorar esa línea ofensiva, darle tiempo, ayudar a Sam Darnold, que justamente sabemos que
puede tener ahí la cuestión de los fantasmas fuera de este esquema de Kevin O'Connell y todo. Entonces, tratar de ayudarlo puede ser algo fundamental y que en cierto modo también este equipo irónicamente me recuerda a una situación muy similar a la que ya vivió Seattle hace un par de años, en lo que fue Matt Flynn con Russell Wilson, que era lo mismo, un pick de tercera ronda, un quarterback que pues tenía buenas cosas y que tenía bastante como que potencial, pero que no parecía tal vez pueda competir después, y a la hora de la temporada terminó ganándole el lugar y se quedó con el equipo. Y viendo el contrato que le están dando, le están ofreciendo un poquito más de dinero para una tercera ronda arriba de 6 millones. Y aparte de eso, también se está empezando a escuchar reportes de que está jugando y que se está viendo de muy buena manera. Sabemos que es un jugador que es muy inconsistente. Pronto. Ajá, es muy pronto porque es un jugador que en Alabama nunca pudo mostrar esa consistencia, pero que a la vez, si puede empezar a lanzar de mejor manera la pelota y a encontrar eso, es un Lamar Jackson 2.0 en la cuestión atlética. El nivel que tiene para correr la pelota y extender el juego de estas otras maneras es muy alto. Entonces, si puede simplemente mejorar eso con una línea que justamente están tratando de atenderla para que juegue mejor, sí creo que va a terminar ayudando bastante a este equipo. Entonces, no creo que sea lo que vaya a pasar como tal esta temporada, y sí va a ser un poquito más al final, no como lo de Russell Wilson al mero inicio de la semana 1, pero sí creo que hay también el potencial de que también, si Dan Darnold no empieza a jugar de buena manera, podríamos terminar viendo a Jalen Milroe, y quién sabe qué pueda terminar sucediendo cuando tienen una defensa tan sólida, que justamente como una cuestión de los Steelers que se menciona, si tu defensa no le permite tanto a los equipos contrarios, tu ofensiva no tiene que hacer tanto para poder sacar el partido, y pueden tener lo suficiente para hacerlo. Y déjame te digo, Jalen Milroe probablemente fue el pick que menos me gustó de todo el draft, precisamente porque me gustó muchísimo, ¿no? Y otra vez, o sea, lo mismo que les había mencionado con el jugador de los Rams, se llevan uno de mis mayores crushes del draft. Yo a Jalen Milroe lo tenía como el segundo mejor mariscal de campo de esta generación, por encima de todos los que se fueron en segunda ronda, en primera ronda. O sea, lo veía mucho mejor que Jackson Dart, mucho mejor. No hay comparación con Tyler Shough, de verdad que no. O sea, a veces siento que estoy ciego, o que la NFL está ciega viendo a los mariscales de campo, porque no hay forma en que veas a Tyler Shough, luego a Jalen Milroe y digas Shough es mejor. De verdad que no lo entiendo, no sé cómo. Pero si nos vamos a talento puro, Jalen Milroe es mejor que Sam Darnold incluso. O sea, estos reportes que dices del entrenamiento para mí no son sorpresivos de ninguna forma, porque el tipo está, o sea, físicamente es como una combinación punto medio entre Cam Newton y Lamar Jackson. Jugar a ese nivel, bueno, quién sabe. Técnicamente Joe Milton era también más o menos algo así, ¿no? Y jugó un partido nada más después de irse en la sexta ronda y ya lo intercambió su equipo. Va a ser suplente de los Cowboys. Realmente parece que va a ser un suplente a largo plazo. No sabemos. O sea, jugadores con mucho talento que no hacen nada sobran en la NFL. Pero Jalen Milroe, híjole. Sí. A mí me intriga muchísimo. Yo sí siento que va a ser una cuestión similar a lo de Russell Wilson. O sea, yo nunca he sido muy fanático a Sam Darnold. También tiene que ver, soy fanático de Green Bay. Evidentemente los vikingos no son mi equipo favorito. Pero en general, y no me dejará mentir, desde que estaban los Jets, desde los otros equipos, siempre he tenido unas ciertas dudas en él. Entonces creo que es una situación que sí puede terminar dándose mucho para que Milroe termine tomando este equipo. Incluso si no, yo varias veces en el proceso previo al draft solté la idea de, si no les gusta Jalen Milroe como pasador, porque mucha gente, sobran también las personas que dicen, yo no confío en Jalen Milroe pasando el balón, y lo entiendo, honestamente lo entiendo, pero incluso si tienes esas dudas, yo creo que puede ser un mejor Taysom Hill. Puede ser alguien que tenga un rol ahí poco convencional, corriendo el balón, pasando de repente, que haga de todo, y va a ser buenísimo en ese sentido. Corriendo el balón, yo creo que está listo para ser el mejor mariscal de campo de la NFL, incluso por encima de Lamar Jackson actual. Sí, creo que la habilidad que tiene corriendo la pelota es altísima. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que llegara un equipo como los Steelers también, que creo que quedaba un buen fit ahí para poder aprovechar tus habilidades. Quedó en Seattle, creo que también es una buena cuestión, y va a ser equipo, pues va a hacer que sea un poco más competitivo. Yo sí creo que vamos a terminarlo viendo jugando de titular en algún momento de esta temporada. Yo creo que es una posibilidad, definitivamente creo que es una posibilidad. Y solo para cerrar ya de los Seahawks también,
No mencionamos a Boye Mafe, pero ojito con Boye Mafe. Yo creo que es uno de esos cazamariscales que va a tener doble dígito de capturas y capaz que hasta está peleando por ser el jugador que lidera la NFL en ese sentido. Yo creo que está nada de explotar. Lo esperaba la temporada pasada y creo que llegó un poquito. No lo que esperábamos, no al nivel de talento que tiene, pero Boye Mafe es una realidad, va a ser una realidad en la NFL. Sí, cerrando nada más el comentario de lo de Jalen Milroe. Durante el proceso del draft escuchaba un analista que decía que la cantidad de veces que que lanzaba por partido en Alabama expuso un poco la parte de sus deficiencias o lo que tenía que trabajar, y eso pudo haber causado mucho que se cayera en la parte de las evaluaciones del draft. Pero lo que sí es indiscutible el brazo que tiene él. Y quien también apareció con unos brazos impresionantes es Marvin Harrison Jr. en conferencia de prensa el día de ayer. Dices, puso unos kilos encima. Qué mejor manera para empezar a hablar de estos Arizona Cardinals. No, le metió al gimnasio, que pase la rutina, ¿eh? Dijo que había subido como unos 10 kilos en músculo. De masa muscular. Y sí se le ve impresionante. Se nota la diferencia. La ética de trabajo de Marvin Harrison Jr. nunca ha estado en duda, ¿no? Me recuerda mucho a su padre ahora físicamente, que él era mucho más grande, más atlético, y creo que ahora es más apegado a eso. Tuvo un mal año, podemos decir, para lo que se esperaba o sea, no fue, en términos de muchos novatos, no fue malo, pero para lo que se esperaba un año similar a lo de Malik Neighbors, un año similar a lo de Brian Thomas Jr., entonces creo que no estuvo a la altura de lo que en Arizona esperaban de él. Como dicen, la ética de trabajo probablemente se vea y puede ser una adición importante para Kyler Murray. Ahora, yo no estoy tan preocupado con Marvin Harrison Jr., ¿eh? O sea, a ver, ¿fue el mejor receptor del NFL como novato? No. Pero el tipo terminó en el top 50 en todo, recepciones, yardas, touchdowns. Y yo sé, top 50 no suena como tanto. Quiere decir que ya eres un receptor bastante funcional desde el principio. 8 touchdowns como novato, solo 12 jugadores lo superaron en touchdowns en su primer año. Lamentablemente para él llegó en una generación absolutamente extraordinaria. Sí, si no, estaríamos hablando de que todavía va a dar ese paso hacia adelante y se va a convertir en una estrella. Ahora sí, yo no creo que haya tenido una mala temporada. El problema es que la gente esperaba un novato de 1500 yardas y pues no lo dio. Sí, es que viendo a Malik Neighbors y a Brian Thomas Jr. haciendo todo lo que hicieron, siendo seleccionados después que él, pues como que hace que la gente lo vea con este mal sabor de boca. Es que hubieron 4 novatos que terminaron en el top 10 de yardas recibidas, ¿no? También contando a Brock Bowers y a Ladd McConkey, pero ninguno se llama Marvin Harrison Jr. y es lo que preocupa, que fue el primero elegido y hubieron varios que fueron más productivos. También aquí yo diría que tanto es esto problema de Kyler Murray, porque honestamente, sobre todo hay un concepto, ¿no? Que son las rutas en las cuales está corriendo verticalmente el receptor, le manda el pase al hombro externo el mariscal de campo y giran en el último momento para atrapar el balón pegado a la banda, ¿no? En ese tipo de envíos que están basados completamente en timing, en química entre mariscal de campo y receptor, fueron uno de los peores dúos de mariscal de campo y receptor en toda la NFL. Prácticamente no conectaron ninguno, y yo creo que eso en parte tiene que ver con el mariscal de campo. Kyler Murray a mí me encanta, tiene todo el talento del mundo, pero sigue siendo el mismo que como cuando era novato, y creo que no ha habido progreso. Honestamente, yo estoy un poquito más del lado de achacarle esa responsabilidad a Murray que a Harrison Jr. Sí. Yo creo que en este momento Murray, y no, eso no habla muy como tal de su talento, pero sí creo que en ese momento se ha convertido en uno de los peores quarterbacks titulares de la liga, y tiene que ver por lo mismo que dices, la progresión no ha pasado. Siento que ya sabes qué esperas de ver a Kyler Murray cada semana. Sabes que va a tener buenos momentos, nada así, pero como que si tienen que venir de atrás, si tienen que tratar de sacar un juego, yo siento que no puedo confiar en él. Y creo que al final de cuentas, si no mejora, eso va a seguir pasando. Y ha tenido como que buenos inicios de temporada, pero pum, no lo logra sostener. O sea, tiene un buen inicio y luego se cae. Entonces, esa cuestión creo que le pesa. Hablando más no solo del lado ofensivo del balón, creo que Arizona tuvo unas buenas adquisiciones. El hecho de traer a Josh Sweat de los Águilas de Filadelfia, jugadorazo, muy importante en lo del título de las Águilas. Traen de regreso a Calais Campbell, sí, ya una versión muy diferente a la que se fue, pero sigue siendo un jugador importante en la cuestión de liderazgo, y que puede, o sea, al final de cuentas fue el equipo que lo drafteó y siempre
él ha hablado bien de este equipo, entonces puede también aportar desde esa perspectiva. Ahora, creo que yo valoro un poquito más a Murray, que ustedes. Fui un poco crítico en el primer comentario, entonces hasta me quiero disculpar, pero es un mariscal de campo que recientemente hicimos nuestros Power Rankings y yo lo puse 16. Sí. Eso no sonará tan alto, pero pues, quiere decir que es un buen jugador, ¿no? O sea, es funcional, sí. Se lo tenías en titulares funcionales, me parece. Exactamente, en esa categoría, justo abajo de mariscal de campo franquicia, porque no creo que tenga la actitud de un mariscal de campo franquicia. Si vemos que da ese paso hacia adelante, lo metemos, tiene el talento para, pero no lo ha hecho. Estamos hablando de alguien que no tiene más de 30 touchdowns desde 2020, pero viene de una de sus temporadas más productivas después de 2 años lastimado y en general entendemos que se rompió al final de una de esas temporadas, la siguiente se vio afectada, entonces fueron 2 años perdidos por lesión realmente, no quiere decir que haya sido algo de él, pero fuera de eso, pues sí es cierto que no ha habido una progresión como lo que esperarías, sigue cometiendo los mismos errores que cometía cuando era novato, sigue siendo un jugador que depende demasiado de su capacidad atlética, de poder escaparse del resto, comprar tiempo y cuestiones como esa, en lugar de ganar desde la bolsa de protección. También es cierto que él mismo ha sido muy, muy sincero en ese tema de si yo me quedo en la bolsa de protección e intento lanzar hacia el centro, no veo nada. Estoy chaparrito, ténganme paciencia, estoy chiquito, ¿no? Y bueno, lo entiendes un poco, pero ya cuando estás hablando de tantas limitaciones, es al menos a mí lo que como que me genera reserva antes de ponerlo como mariscal de campo franquicia. Pero creo que tiene el talento como para en cualquier momento, cuando hacen clic las cosas y le funciona, verse como el mejor mariscal de campo de la NFL. En cualquier momento, no lo va a mantener una temporada, pero un partido 100% lo puede hacer y nunca sabes cuándo va a llegar. Oye, y como lo que decía Purdy en este offseason, estuvo también en un podcast y él comentó que alrededor del 25% de los pases que tira en medio no ve a dónde lo está tirando así. ¿También? Simplemente es el proceso mental de donde sabe que deben de estar las cosas. Cuando yo escuché eso dije, sí, impresionante lo de este tipo. Por ahí debe estar Ayuk. Sí, ahí está George Kittle por algún lugar. No han visto estos videos luego que le ponen a los mariscales de campo, que les ponen una cámara en el casco y entonces puedes ver desde su perspectiva, ¿no? Desde su punto de vista. Veo eso y digo, ¿cómo carajos completan un pase? O sea, no se ve nada. Estás rodeado de puros gigantes que todos miden cerca de 2 metros, todos intentando levantar las manos para bloquear tu pase. Y así tienes que encontrar una ventana que además, o sea, si es así ya es gigantesca. Sí, que no lo completó el pase, ¿no? No, está perrísimo ser mariscal de campo de la NFL, definitivamente. Sí, por algo les pagan lo que les pagan, ¿no? Y bueno, regresando a los Cardinals, draft, creo que tienen 2 picks muy interesantes, con alto riesgo, de Walter Nolen, o sea, tiene todas las capacidades, pero hay dudas mucho en la cuestión de actitud y ver que en el video que hicimos de análisis, hablábamos de que él puede, como prospecto, en este momento lo tenemos creo que en la posición 3 o 4, no, 3, pero decíamos, tiene las capacidades para ser el mejor de esta clase si se dedica a hacerlo al juego, pues. Y del otro lado, Will Johnson, que lo de la lesión hay muchas dudas de qué tanta se cayó bastante tener o así, y se cayó, o sea, Will Johnson antes, o sea, un año a estas alturas previo al draft que le iba a salir, o sea, había gente que lo podía poner como el pick 1 del draft, mucho antes de que Cam Ward tuviera. Yo hace un año en estas fechas subí un video de él diciendo el mejor esquinero del draft y ya había estudiado a Travis Hunter, ya tenía mi evaluación, ya había subido mi video de Travis Hunter, fue después el de Will Johnson, era mejor, la verdad es que era mejor, fueron las lesiones, nunca sabes cuándo las lesiones te cambian la vida. Pero creo que un pick para donde lo tomaron, que creo pues, lo que pueden recibir a cambio es altísimo. Creo que fue un buen draft por parte de los Cardinals. Con algo de riesgo, pero si le sale la jugada, creo que el valor de los jugadores en donde los draftearon, muy alto. Y creo que ahí salió como coordinador defensivo interno de Jonathan Gannon, a como ver el potencial que tienen y confiar en que con su coacheo y que con las cuestiones puedan tratar de arreglar un poquito la cuestión de Walter Nolen, por ejemplo, y que eso no sea un mayor problema. Creo que también el hecho de traer a Calais Campbell en esta parte tan final de su carrera puede ser clave porque es alguien que a final de cuentas es un mentor y un líder en el vestidor que puede terminar de ayudarlo. No, incluso en el mismo room de posición, ¿no?
O sea, O sea, es alguien que... van a pasar mucho tiempo trabajando juntos. Sí, es alguien que muy claramente puede ayudar a que Walter Nolen se vuelva en el jugador que sabemos que puede ser, y que una vez que tal vez ya no esté Calais Campbell ahí, él pueda tomar completamente el rol más fuerte en cuestión del vestidor, en cuestión de una imagen como un líder, si es que sí logra dar este clic en la cuestión de actitud. Ese es un muy buen punto, ¿eh? Porque Walter Nolen es alguien que, así como a Travis Hunter, todos lo conocemos desde hace 3 años, porque saliendo de la preparatoria incluso ya era famosísimo el tipo, también lo era Walter Nolen. Walter Nolen era un jugador que estaba rankeado por encima de Travis Hunter saliendo de la preparatoria por algunos sitios de scouteo, y empezó en Texas A&M, de ahí se transfiere a Ole Miss y termina explotando. Pero realmente sí te genera dudas eso de que en la preparatoria, en la universidad, siempre haya estado cambiando de programa. Parece que al final de cada año como que empezaba a escuchar, a ver quién me ofrece más, quién me quiere más, quién me quiere más, y se iba con el que le ofrecía más dinero. Y a ver, yo no tengo ningún problema con eso. Quiero aclarar, no tengo ningún problema con eso. Claro. El problema es que el único tema es que eso a veces quiere decir que no te desarrollas como deberías, y creo que Walter Nolen no se desarrolló según el nivel de talento que tenía. Sigue siendo demasiado inconsistente. Sus jugadas buenas son como para decir, quítate Mason Graham, este es el mejor tackle defensivo del draft, o era el mejor tackle defensivo del draft. Sus peores jugadas eran como para decir, este no se puede ir en la primera ronda bajo ninguna circunstancia. Un tackle defensivo de primera ronda no termina en el suelo de pompitas tantas veces como le pasó a este jugador. No sé cómo lo vas a evaluar, no sé cómo lo vas a trabajar, pero el talento está ahí, eso sí, definitivamente el talento está ahí. Sumaste a Josh Sweat también en agencia libre, tienes al novato del año pasado, Darius Robinson, que prácticamente no hizo nada en su primer año por lesión, y en teoría yo estaría contando esta también como su temporada de novato prácticamente, como una extensión de eso. Ya empieza a ser un equipo que tiene más piezas en defensiva. Ya en general yo diría, no tienen un hueco flagrante en ningún lado de este roster como para decir no pueden competir. El tema es que el calendario es un poco así ligeramente, nada prácticamente, pero ligeramente más complicado que el de los 49ers, que tienen un equipo similar en cuanto a talento, en cuanto al momento en el proceso en el que van. Evidentemente tiene más tiempo San Francisco, pero están reconstruyendo. Arizona reconstruyó hace unos años y ahorita ya están listos para competir. Yo creo que ahí va a ser una muy buena contienda por ver quién va a ser el segundo lugar. Esperaría que los Rams sí se mantengan como el número 1 del oeste de la nacional, pero va a ser interesante esta temporada de los Cardinals. Gannon, yo no tenía altas expectativas con él cuando llegó al equipo de los Cardinals. Creo que me ha callado la boca poco a poco. Es un muy buen entrenador. Los Cardinals están bien coachados casi siempre, pero tenían carencias de talento importantes, sobre todo en la línea defensiva. Y por eso me parece importante todo lo que hemos resaltado en esa parte específicamente, donde han sumado talento. Sí, no, creo que con esto... Recordando, nada más algo último. Recordando, de hecho, un comentario que pasó la temporada pasada cuando justamente los Cardenales iban ganando la división y que iban en este momento, de un fanático que mencionó qué probabilidades hay de que puedan meterse y ganar la división en este punto con lo que les queda. Y el análisis, lo que le dije en ese momento, y que creo que sigue siendo el mismo factor y lo más difícil que tiene el calendario Arizona, es la misma división. Esos duelos divisionales es lo que le dan la vida o matan al equipo. Y creo que a final de cuentas, aunque el resto del calendario puede verse un poco más simple, va a ser esos juegos los que va a marcar el criterio de qué tan lejos puede llegar este equipo. Estoy completamente de acuerdo contigo. El oeste de la Nacional, lo más pesado que van a tener van a ser los duelos dentro de la división. Por lo mismo que mencionábamos, ¿no? Las conferencias del sur, por alguna razón, tanto en la conferencia nacional como en la americana, son las peorcitas. Y son las que les tocan al oeste de la nacional. Entonces, y es la mitad de su calendario. Ajá, entonces, exactamente. La otra mitad es contra su misma división. Eso va a ser lo perro. Sí. Y bueno, creo que con estos comentarios es buen momento para pasar y revelar cómo tenemos nuestros pronósticos de esta división. Ahora. Están apareciendo en pantalla. Ahí están. Venga. Entonces, sí. Yo ahí, primer punto, hablando de Arizona que estábamos mencionando, los tengo un poquito más castigados. Creo que bastante más castigados. Uno es esto. 3-14, es que, sí, no manches. La verdad es que la diferencia que tengo en los duelos con ustedes, me imagino, ya que estaba seleccionando y poniendo los partidos, era que tengo muy poca confianza en ellos en la división. Eran esos duelos los que constantemente no sentía que los pudieran sacar y que tal vez me puedan callar la boca, porque creo que han hecho buenos movimientos, pero
eso es lo que termina afectándoles un poquito para mí, y que a final de cuentas, eso sumado a que Kyler Murray no me termine de convencer, porque ya estos años entre la lesión, entre lo que vimos el año pasado, pues como que no me termine de convencer. Creo que eso puede terminar siendo lo que dé la pauta para que den este paso para atrás, aunque el equipo pueda mejorar en el campo, en el récord no se puede estar mostrando. Bueno, creo que en general, de como veo los picks, andamos más o menos sobre la misma zona. Vemos que los Rams es quien debería de llevarse la división favorito, sí. Por ese rango. Creo que San Francisco se va a ver muy beneficiado de la cuestión del calendario y va a tener buena cantidad. Los dos, uno va a estar, creo que por el récord, en la parte alta de los comodines de la nacional. Y yo, el problema es que no confío en Sam Darnold, por eso los tengo más caídos ahí a los Seahawks. Y también, o sea, creo que mis dudas en la posición de quarterback es lo que tiene un poquito castigados a ambos equipos. Lo que se me hace curioso es que todos tenemos el mismo 1 y el mismo 4, ¿no? Lo que cambia es la perspectiva que tenemos de San Francisco y de Seattle. De lo que veo, pues creo que en nuestras proyecciones, en 2 de 3 estarían clasificando Rams y 49ers, ¿no? Sí. En la otra estarían quedando fuera prácticamente todos excepto los Rams. Ojalá y se den las dos donde sí pasa San Francisco. Pero es que sí, con ese calendario y aparte, o sea, no solo es el calendario, creo que tú ves cómo se quedó la estructura de los duelos y dices, es que parece que el que se encargó de hacerlo fue como aficionado de los Niners, porque sí tiene, o sea, es todo lo contrario, al calendario de los gigantes, sí. Los gigantes hay duelos dificilísimos por todos lados, pero también ni por dónde acomodarle uno de... Yo no sé a quién le hizo daño Brian Daboll, pero pobrecito, o sea, siento que todo lo que le ha pasado en Nueva York es como para que termine perdiendo su trabajo sin que él sea el mayor culpable. La verdad, sí... Pues está preocupante eso. Lo único que yo diría aquí con San Francisco, la confianza que tenemos, otra vez regresando al fan pesimista, es que genuinamente no creo que hayan mejorado nada con respecto a la temporada pasada. Lo único en lo que puedo decir que el equipo está mejor parado es el calendario, que está un poco más fácil respecto al año pasado. En todo lo demás, línea ofensiva, armas alrededor de Purdy, defensiva, yo creo que en cuanto a nivel de talento disponible en el roster, están peor. Quizás mejor coacheados, pero... La clave a lo mejor va a pasar por la cuestión de salud, porque ese fue, creo que muchos de los jugadores que regresen, que eran ya parte del roster, es la gran diferencia de la temporada anterior. O sea, simplemente tener a McCaffrey sano es otra ofensiva. Ahora, yo no confiaría en el mariscal, en el corredor de casi 30 años que viene de romperse el talón de Aquiles y de tener lesión en ambos talones de Aquiles, porque hubo un momento en el que tenían problemas en los dos. Yo nunca he escuchado de alguien que entre más viejo se pone, mejor le vaya con esas lesiones. ¿Sí? Yo, de hecho, pues hablando un poquito de mi pick de San Francisco, que los tengo un poquito más abajo, creo que es las mismas cuestiones que mencionas, solo siendo un poquito más conservador en el decir, quiero ver a esta defensa que tiene potencial en jugadores jóvenes, pero que quiero que me lo muestren. Entonces, aunque tienen un buen equipo de coacheo, está Robert Saleh y todo, sentía que era como, necesito ver un poco más. Creo que el que gane entre 12 partidos es bastante probable, pero necesito ver un poco más de este equipo y ver que justamente eso, los contratos, que Purdy no le pese el rol, y si todo eso se empieza a acomodar, sí, San Francisco creo que va a estar en una buena posición. Y Seattle, por su lado, es porque yo no veo, como mencionamos, yo no siento que Darnold va a jugar toda la temporada, y Milroe puede terminar sacando ahí un par de partidos y todo se acomoda de buena manera. Veremos. Yo tengo la duda ahí, pero si Sam Darnold, la pregunta que planteé de, ¿va a ser el de la temporada pasada con Minnesota? Si se acerca esa versión, yo ando pensando en cambiar mis proyecciones de San Francisco y de Seattle. Y es que qué tanto el éxito de Darnold fue Kevin O'Connell y qué tanto fue Sam Darnold. Porque sabemos que Kevin O'Connell, el quarterback que le des, el quarterback que juega bien. Sí, o sea, escuchas el concepto de gurú de mariscal de campo y es Kevin O'Connell, definitivamente. Hasta el mismo Caleb Williams, ¿no? Antes de entrar al NFL con el reporte que salió la última semana, pidió, él estaba pensando en pedir su intercambio para Minnesota porque era con quien quería jugar. Y la neta, tenía toda la razón. Minnesota le revivió la carrera a Sam Darnold mientras los Bears estaban haciendo todo por sabotearlo a Caleb Williams.
es uno de los mejores entrenadores en ese sentido que hay en la NFL. Bueno, o sea, aprendió de Sean McVay y todo. Ese staff, o sea, no deja de ser impresionante ese staff que tenían los Commanders en aquel entonces, o sea, todos. Y también aprendió, se nos olvida, pero aprendió de un tal Bill Belichick, porque Belichick lo eligió en la tercera ronda del draft en su momento, y Kevin O'Connell se volvió entrenador en jefe, así como Cliff Kingsbury y como otros, ¿no? O sea, Bill Belichick drafteó como a 10 futuros entrenadores de la NFL durante su etapa como entrenador de los Patriots, y O'Connell fue uno de ellos. Tiene mejor récord drafteando entrenadores de los mejores de la liga que jugadores del Salón de la Fama. O mariscales de campo. Mariscales de campo. Sí, porque a ver, no hagamos como que, ay, qué genio que encontró a Brady en la sexta ronda, ¿no? Si alguien piensa que Brady se puede convertir en lo que se convirtió, no lo deja caer a la sexta ronda. No. Eligieron un suplente que resultó ser el GOAT. ¿Quién lo hubiera esperado? Y por una lección que no esperaban. Si tienen oportunidad, lean este libro, The Why is Everything. Habla del staff, de ese staff precisamente, con Sean McVay, con Shanahan y todos ellos juntos. Ahí también estaba Matt LaFleur, incluso el que está ahorita con Atlanta. Estaban los dos LaFleur, ¿no? Los dos hermanitos. Sí. Y Raheem Morris también. Entonces, es muy buen libro. Ahí si tienen la oportunidad, dense el tiempo, ya que estamos mencionando este staff. Y bueno, creo que con eso llegamos al final de esta revisión de la conferencia, de la división de la conferencia nacional. Un placer que hayas estado aquí con nosotros. Menciona, por favor, la vamos a poner aquí en los comentarios, pero tus redes para que te sigan y sigan tu contenido. Gustazo haber estado aquí. Y Santiago Escamilla, sí me pueden buscar en Twitter, Destino Canton en YouTube si quieren ver fútbol americano, y si les gusta el fútbol soccer a mano cambiada, también tengo un canal de fútbol soccer. No le va tan bien como el de americano, pero ahí está. No me lo sabía. Tu equipo, por lo que veo de ahí detrás, le fue mejor que al mío, porque el mío con un penal ayer les tocó ahí bastante mal. ¿Le vas al Cruz Azul? Lamentablemente adoro mi Cruz Azul. Ay, Dios mío. No, pero ese Mier, no sé, híjole. Ahí dejó... Como de fútbol ya mejor no hablo. Había dado un gran partido. Pero de fútbol mejor no hablo. Eso ya. Yo soy Chiva. No. Entonces, ya por eso nos dedicamos a hacer... Por eso aquí hablamos de la NFL. Pero me parece perfecto. Y ahí pueden encontrar las redes de Santiago. Y ya saben, clic a la campanita, suscríbanse al canal, porque vamos a seguir haciendo todas estas previas de las diferentes divisiones y los videos de más contenido de cara a lo que ya va a ser cada vez más cerca el campamento de entrenamiento y la próxima temporada de la NFL. Así que gracias por acompañarnos. Esto fue Nación Fútbol. Hasta la próxima. Hey, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.